12, versículo 31. Y antes de dar lectura, vamos a hacer una oración. Amado Señor, te damos infinitas gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia en medio de nosotros. Señor, gracias porque hemos podido exaltar tu nombre a través de la alabanza, hemos podido exaltar tu nombre y ser obedientes, Señor, a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y gracias, Señor, porque ahora nos permites, Padre Santo, estar atentos y dispuestos para escuchar tu palabra. Pido, Señor, que obres en medio de nuestros corazones, que nos hagas receptivos a lo que tú hoy deseas compartirnos a través de la exposición de tu palabra. Y toma control de este predicador, Señor, para que todo cuanto de él salga no sea nada más que la exaltación de tu palabra y la exaltación de tu obra redentora. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque sabemos, Señor, que donde tu Espíritu está hay libertad, porque sabemos, Señor, que tú eres el Señor de la iglesia y que vas a obrar y a ministrar en medio de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4. El amor es sufrido. Lo van a leer conmigo. El amor es vamos con la segunda. El amor es benigno. El amor no tiene. El amor no es. El amor no. Versículo 5. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Amén. Vuelve al versículo 4. Y vamos a hacer nuevamente el ejercicio. El apóstol Pablo está presentando aquí características del amor en negativo. Entonces yo voy a decir, el amor no es, y usted responde con el amor, con la característica que corresponde. ¿Se comprendió? El amor es. El amor es. El amor no tiene. El amor no es. El amor no. El amor no hace nada. El amor no. El amor no. El amor. Amén. Hemos iniciado una empresa, hemos iniciado una serie de sermones que ya llevamos 6 semanas exponiendo nuestro corazón, nuestra mente a la palabra del Señor a través de Primera de Corintios capítulo 13, y hemos hablado acerca del amor, pero hemos hablado del amor en términos bíblicos, ¿sí? Esta serie la hemos definido: ama y haz lo que quieras. Y hemos hablado a lo largo de estas semanas cómo se presenta el amor en la Biblia, y algunas de estas cuestiones que hemos mencionado, que la expresión práctica del señorío, que el amor es la expresión práctica del señorío de Cristo en nuestras vidas, y que también que este amor que estamos expresando o que Pablo presenta en 1 Corintios 13 es una virtud ética y moral para todos los que son discípulos de Jesús. ¿Me sigue hasta acá? Por lo tanto, entonces, todos los sermones que hemos ido presentando semana tras semana han tenido un único propósito, y es presentar que podemos amar como Cristo ama, pero que ese amor no solo es una expresión en un discurso rutinario del cristianismo, algo que se vuelve solamente un discurso, sino que ese amor es una manifestación práctica y real dentro de la iglesia y fuera de ella. Es decir, con los hermanos en la fe y con aquellos que no son hermanos en la fe. ¿Me sigue hasta acá? Y por lo tanto, entonces, creo prudente que podamos ya, con todo este bagaje que hemos aprendido de 1 Corintios 13, desde el versículo 1, desde el versículo
desde el capítulo 12, versículo 31, hasta el capítulo 13, versículo 4, ya podemos empezar a plantearnos algunas situaciones. Por ejemplo, ¿qué tan lejos estamos de la iglesia de Corinto? Usted conoce el contexto de la iglesia, lo hemos hablado en repetidas ocasiones, y ya podemos con todo esto en mente pensar hacia nosotros y decir, ¿qué tan alejados estamos de la iglesia de Corinto? ¿Qué tan diferentes somos nosotros como miembros de una congregación a la congregación de la iglesia de Corintios? ¿Qué diferencia hay? ¿Hay alguna diferencia o nos parecemos mucho a la actitud de alguno de aquellos hermanos? Porque miren, ¿saben por qué les presento estas preguntas? Porque si hay algo que sucede cuando nos presentamos delante del texto bíblico, es que somos confrontados. Y 1 Corintios capítulo 13 es el himno de la confrontación del amor cristiano. ¿Me siguen? Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero es importante recordarlo. La iglesia de Corintios tenía todo, pero no lograba nada. Expresaba todo, pero lo expresaba mal. Reflejaba un amor, entre comillas, pero ese amor estaba fuera de los parámetros de Cristo. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? Redireccionando el enfoque de la iglesia de Corinto. Con este contexto, o breve contexto en mente, vamos ahora sí a presentar 4 características prácticas que el apóstol Pablo sigue presentando en su discurso a Corintios. Una vez más, estas expresiones las presenta de forma negativa, si las acabamos de repetir. Vamos a hablar entonces, si el tiempo no lo permite, de que el amor no hace nada indebido, de que el amor no busca lo suyo, de que el amor no se irrita y que el amor no guarda rencor. ¿Me sigue hasta acá? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Voy a mi primer punto. ¿Están acá? El amor no hace nada indebido. La Nueva Versión Internacional lo traduce como: el amor no actúa con rudeza. Y aquí el apóstol Pablo nos presenta un principio práctico. El apóstol Pablo ha venido ya en toda una serie, ha venido presentándonos todo un bagaje bastante complejo, pero no por complejo es poco práctico. Todo lo contrario, lo que el apóstol Pablo está empezando a entregar aquí ya desde capítulos anteriores, pero concretamente desde el capítulo 4, son herramientas prácticas de lo que como cristianos no deberíamos hacer. Y como cristianos, ¿qué deberíamos hacer? En ese sentido, lo hemos dicho en varias oportunidades, el amor cristiano tiene la particularidad de que puede imitarse. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente dijo que debíamos amar, sino que nos mostró cómo teníamos que ejercer ese amor. ¿Están acá? Por lo tanto, entonces, el principio práctico, voy a hablar de principios. El principio práctico que Pablo desea expresar con esta declaración de que el amor no actúa con rudeza es que el amor del cristiano, es decir, el amor de aquel que es creyente, el amor de aquel que tiene a Cristo como su Señor y como su Salvador, no se comporta groseramente. El amor de Dios no es grosero. ¿Me siguen hasta acá? Amén. Ahora, evidentemente, este principio que está presentando el apóstol Pablo apunta directamente a las relaciones interpersonales entre la congregación y fuera de la congregación. Y quiere apuntar también a cómo nos manejamos como cristianos, como seguidores de Jesús, frente a los momentos de presión que se presentan en nuestra cotidianidad. Porque usted y yo sabemos algo, o por lo menos a mí me pasa, que en la cotidianidad del diario vivir hay situaciones que nos presionan. ¿O no? Hay obligaciones
compromisos financieros, compromisos laborales, que el informe, que el reporte, que por qué no lo han hecho, que por qué no. Y estamos rodeados de situaciones de presión en nuestra cotidianidad. Ahora, déjeme plantear una pregunta para que juntos podamos ir desarrollándola. ¿Qué implica que no amemos como corresponde o que nos expresemos groseramente? Cuando hablamos de expresarnos groseramente, estamos hablando de atacar a alguien, ya sea de una manera verbal o con una actitud, con la intención de ofenderlo y causar daño. Actuar groseramente es actuar ignorando que el otro tiene sentimientos, ignorar que el otro puede sufrir a causa de lo que estamos diciendo. Actuar groseramente es ignorar que el otro importa. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, ¿qué significa que el amor se exprese? ¿Qué implica que no amemos como corresponde o que nos expresemos groseramente? 4 cosas. Significa, primero, que no nos preocupamos lo suficiente por lo que está a nuestro alrededor. Segundo, significa que no nos importa destruir los sentimientos del otro. A ver, un momento, pastor. Usted ha venido aquí con el pastor Lucas semana tras semana y usted me ha dicho que el amor de Dios no es un mero sentimiento. Por supuesto que no, es mucho más que un sentimiento y en eso estamos todos de acuerdo. Pero el ser humano tiene sentimientos, ¿o no? Si pudiéramos tocarnos, le diría, pellizque a la persona que tiene a su lado, pero no lo haga porque no lo podemos hacer. Pellizquese usted mismo, ¿no siente? Haga el ejercicio, ahí, con amor, pellizquese un poquito. Algo se siente, ¿o no? Tenemos sentimientos. Por lo tanto, entonces, Pablo está diciendo aquí, cuando actuamos groseramente, primero no estamos evidenciando la llenura del Espíritu Santo en nosotros. No tenemos el don del amor. Pero más allá, olvidamos que ese amor de Dios, que no es un mero sentimiento, en el hombre se expresa, en cierta forma, en sentimiento. Entonces, cuando atacamos a alguien de forma ruda o de forma grosera, estamos ignorando que esa persona tiene sentimientos. ¿Le han dicho algo con rudeza? ¿Le han dicho algo con enojo? En el matrimonio, ¿no hemos abierto a veces la boca de más porque estamos enojados? No, eso no pasa. ¿No? Y que después cuando la cabeza se enfría decimos, ¿qué tarado? ¿O no? ¿Por qué? Porque cuando actuamos en este impulso, cuando actuamos groseramente hacia el otro, nos olvidamos que esa persona también siente. Por lo tanto, el amor del Señor, aunque no es un mero sentimiento, en la expresión al hombre busca cuidar el sentimiento del hombre. ¿Me sigue hasta acá? Uno más. Significa que hemos olvidado que alguien nos ve y nos imita. Hemos ignorado que alguien nos ve y nos imita. Miren, hace poco estaba conversando con un amigo y decíamos, todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos, nuestros hijos lo ven y lo hacen. Todo, absolutamente todo. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos son hijos? ¿Y cuántos de ustedes saben que tienen algo de su papá o de su mamá? ¿O no? ¿Cierto? Bueno o malo, imitamos.
Por lo tanto, cuando actuamos de forma grosera en medio de nuestros entornos de relaciones cercanas, esto es algo que el pastor Lucas hablaba la semana anterior, cuando él decía, el egoísmo ataca los círculos íntimos. Y aquí Pablo está hablando a una comunidad en Corinto, a una iglesia que es un círculo íntimo, que está fallando dentro de lo congregacional y que por ende, dentro de lo familiar también está claudicando. Porque ¿qué es la iglesia sino una manifestación de nuestro hogar? O de viceversa. ¿Qué es nuestro hogar sino una manifestación de nuestra congregación? ¿Se comprende hasta acá? ¿No les gustó? Olvidamos que alguien nos ve y que alguien nos imita. Recuerde usted como papá, y si alcanza a recordar como niño, genial. Pero como padre, recuerde cuando usted hizo algo que su hijo inmediatamente lo adaptó. Recuerdo, no con Samuel, sino cuando estaba en la ciudad de Córdoba y tenía ya mi ahijado. Era muy pequeño, no me acuerdo cuántos meses tendría, tal vez 3, 4 meses, que es cuando empiezan a imitar, ¿no? Si es por ahí cierto, más o menos entre los 3 y los 4 que imitan, o bueno, que empiezan ya a reconocer ciertos rasgos y a imitar. Y recuerdo tener a mi ahijado y le dije, hacía así un autito, muy trucho mi autito, es que le faltaba un poquito de ajuste en el exhausto. No pasaron 3 segundos y lo empezó a hacer. Hasta que cumplió 1 año. La madre de mi ahijado me quería matar. Me dice, todo el día hace ese ruidito. Todo el día. Dice, estoy durmiendo y ¿cómo sé que se despierta? Ahora, está bien. Es algo jocoso, gracioso. Pero ¿y cuando no es algo tan inocente? A mí me enloquece y me angustia cuando escucho a padres enseñarle malas palabras a sus hijos. Y me angustio más cuando el círculo celebra ese tipo de acciones. Me angustia. Porque ¿qué estamos enseñando y qué estamos expresando? Sé grosero. No respetes. ¿Se comprende? Ahora, suena inocente en la niñez, pero son una plastilina que en algún momento van a dejar de ser moldeables, usted lo sabe. Por eso la adolescencia es un momento fundamental, y no me cansaré de decirlo, trascendental para la decisión por Cristo. Traiga a su hijo a la iglesia en su adolescencia. Es que él no quiere venir. Es que está durmiendo, pastor. Bueno, cuando llegue a la adultez, charlamos. Involucre a sus jóvenes en la iglesia. Y se los digo con todo testimonio y con toda autoridad. Acepté al Señor, y no es una regla general, pero muchos de los amigos y las personas que conozco aceptaron al Señor en un encuentro en su adolescencia con el Señor. Porque ahí es donde es trascendente. Ahí es donde todavía es moldeable. Y no estoy hablando de moldear como un adoctrinamiento. No. Moldear en el amor del Señor. Ahora, si no moldeamos en el amor del Señor en nuestras casas, ¿qué pretendemos que nuestros hijos reproduzcan? Hay una canción muy antigua que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Cuando ve a sus hijos, los que son padres, recuerden que hay alguien que los ve y que los imita.
Y eso debe cambiar nuestra concepción de cómo abarcamos nuestra vida cristiana. ¿Hay alguien aquí? Porque está bien, los padres van a decir, bueno, pastor, ya está. Ahora, con los hijos, ahora nos desquitamos. No, mentira, no nos desquitamos. Pero nosotros como hijos, muchas veces también podemos ser piedras de tropiezo para nuestros padres. Y les cuento un testimonio. Creo que ya lo he contado en algunas oportunidades en la iglesia, pero yo estuve orando 8 años para que mi papá se convirtiera así y participara de la iglesia. 8 años. Pero me di cuenta que el cambio que hubo en mi papá no radicaba en el hecho de mi oración, aunque no estoy diciendo que orar no es importante, no se equivoque, ¿no? Me di cuenta que hubo un cambio en el momento en que hubo coherencia entre lo que yo hacía en la iglesia y lo que yo hacía en mi hogar. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo iba a la iglesia, yo era un santo. No era un santo, pero era atento, lavaba los platos, pelaba papas, barría el templo, el altar era de tapete. Si alguna vez han barrido un tapete, usted sabe lo horrible que es lavar un tapete o limpiarlo. ¿Por qué? Porque todo tiene un montón de tierra y hay que estar limpiando y limpiando. Y era un altar más o menos de esta distancia, todo entapetado. Después, cuando me fui a la iglesia, lo pusieron con madera. Y era el más atento, era el más servicial. Necesitamos café, Camilo va y lo busca. Necesitamos fotocopias, Camilo va y lo busca. Y todo lo que era en torno a la congregación, ¡wow! Camilo, qué gran ejemplo. Pero cuando Camilo llegaba a su casa, Camilo no respetaba a sus papás, Camilo no respetaba a su madre, no se sometía a la obediencia a su padre ni a su mamá. Que hay que lavar los platos. ¿Y por qué los tengo que lavar yo? Que hay que barrer la habitación y arreglarla. Arregla usted. Y mi papá veía eso. ¿Y ustedes creen que mi papá iba a decir, claro, yo quiero seguir a Cristo, miren a mi hijo? No. ¿Y cuándo hubo un clic? Cuando mi mamá, y hoy considero que dirigida por el Señor, me dice, ¿de qué te sirve ser un falso en tu iglesia? Mi mamá no creyente en ese entonces, no bautizada, nada. Me dice, ¿de qué te sirve ir a la iglesia y ser un falso? Porque lo que vos sos acá, eso es lo que sos, no lo que quieres reflejar allá. Y ahí entendí que debemos ser coherentes. Ser en la iglesia como somos en nuestra casa. Ser en nuestra casa como somos en nuestra iglesia. ¿Hay alguien aquí todavía? Amén. Por último, de este punto, no el sermón, refleja en nosotros un grado de intolerancia y dominación. Porque cuando explotamos groseramente, cuando estamos siendo vencidos, ¿o no le pasa que cuando está en una discusión y se está empezando a quedar sin argumentos, qué es lo que empieza a hacer? Y empezamos a ofender al otro. Y empezamos a ser groseros con el otro. ¿O no? Porque lo usamos como un mecanismo de autodefensa. ¿Para qué? Para dominar al otro a través del enojo. ¿Me siguen hasta acá? Amén. Miren, Lucas capítulo 7, versículo 36. Tiene una escena que es muy famosa, que usted y yo la conocemos. No lo voy a leer completo, se la voy a narrar. Jesús va a la casa de Simón. Simón es un cobrador de impuestos, una figura allí importante. Y está en la casa de Jesús, está en la casa de Simón. Jesús está en la casa de Simón.
Y llega un momento, Simón era un fariseo, perdón, y llega un momento en el que irrumpe una mujer en medio de la cena y va directamente a los pies de Jesús y derrama un perfume muy costoso, le unge los pies, se los lava y se los seca con su cabello. ¿Se acuerda de esa escena? Dice el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Versículo 39. Si usted suele subrayar, subraya. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, lo dijo él mismo, no lo dijo públicamente, se lo guardó para él, como en esas películas que aparecen voz en off. Dijo para sí, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús, que todo lo sabe, le responde a Simón y le dice, una cosa tengo que decir. Y le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, los perdonó a ambos. ¿Me siguen hasta acá? Y Jesús le pregunta a Simón y le dice, di pues, respóndeme, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón dice, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, es decir, Jesús, rectamente has juzgado. Después Jesús vuelve a mirar a la mujer y le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Y le dice, yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Era parte de una tradición, porque recuerden que eran caminos empolvorados, no tenían zapatillas Nike, ¿no? Usaban sandalias marca Sion, no sé en qué marca habría en la época. Y los caminos eran de piedras, entonces una tradición era que aquel que recibía a un invitado en actitud de hospedaje, le lavaba los pies. Y dice, no me diste agua para mis pies, mas ella con sus lágrimas los ha regado y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, el famoso ósculo santo, un beso de bienvenida, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Miren, muchas veces cuando vamos y nos identificamos con personajes bíblicos, no sé si usted en algún momento lo ha hecho, de identificarse con algún personaje y decimos, ¡ay! Yo soy David y quiero ser como David y derrota y vence tu gigante. Muchas veces cuando vamos al texto nos comparamos con esas grandes personalidades, ¿no? Queremos ser el David que mató a Goliat. Queremos ser o creemos ser la mujer que lavó los pies de Jesús. Pero hagamos un ejercicio de sinceridad. No somos David. De hecho, allí David es una personificación de lo que va a ser Jesús, ¿no? Derrotando al enemigo que es Satanás personificado en Goliat. Nosotros no somos David. Nosotros somos el pueblo que se esconde cuando hay amenazas. Nosotros no somos la mujer que viene y sirve al Señor y lo unge. Nuestra actitud es muchas veces más la de Simón. Y esta parábola presenta este ejemplo concreto de lo que hace un amor que actúa groseramente.
que actúa de la manera incorrecta. Y Jesús lo que le marca a Simón no es tanto la acción de la mujer, sino la actitud de Simón. ¿Se comprende? No es la acción de ir y ungir, aunque es parte, es importante. La importancia y la relevancia en la parábola que el Señor, o lo que el Señor le dice a Simón, radica en la actitud, que hay una actitud de amor sincero por parte de esta mujer que lava sus pies, pero hay una actitud egoísta y grosera de parte de Simón frente a esa otra actitud. ¿Se comprende? Claro, es que como no soy yo el que lo hago, eso no sirve. ¿No nos suena muy a nosotros algunas veces? Entonces, el amor que hace lo correcto es el amor que ve, es el amor que obra en la amabilidad, que obra en el respeto por el otro, que ve en el otro una oportunidad para reflejar el amor de Cristo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora, el amor es solamente ser amables y respetar al prójimo, no. El amor va mucho más allá y por eso es tan radical el amor que el Señor está presentando, o que Pablo nos presenta. El amor de Dios va siempre más allá, porque se expresa en el sentimiento, pero no es solamente ese sentimiento, es amabilidad y respeto, pero no se queda ahí. El amor de Dios es eterno, no lo podemos encasillar en una sola dimensión o en una sola dirección, porque Dios mismo es amor, con toda la implicancia que hemos venido desarrollando en estas semanas. Miren, les doy un ejemplo práctico. Voy a presentar otra ilustración de lo que implica este amor egoísta o este amor grosero. ¿Me siguen hasta acá? Hace muchos años estaba en Colombia, ya vivía yo acá en Argentina. Si no estoy mal, ya vivía acá en Argentina y fui a Colombia. Estaba en Argentina, estaba en Ecuador, el hecho es que no vivía en Colombia. Y fui de visita de vacaciones a mi casa en Colombia. Y, como suele ser recurrente cuando un pastor va de vacaciones, lo invitan a predicar. Entonces fui a predicar en una congregación. Y a la noche había conocido allí en la iglesia a un grupo de personas nuevas que habían venido y las habíamos presentado y nos habíamos saludado. Y a la noche salí a caminar con mis padres por una calle de mi ciudad. Y mi ciudad no tiene calles, las veredas, nosotros le decimos andenes, o le dicen allá andenes, no son muy amplias. Y normalmente siempre hay vendedores ambulantes. Entonces, normalmente es muy habitual caminar por la calle. ¿Sí? Y yo venía caminando por la calle y recuerdo que en un momento me tocaron bocina en un auto. Esos bocinazos que uno sabe que es con uno, que son violentos, que uno se siente aludido. No es ese bocinazo de amor de quiero saludarte. Tocaban bocina. Y yo en mi superioridad dije: póngale alas al auto y pase por encima. Cuando volteo a mirar quién eran esos hermanos que habían ido por primera vez a la iglesia. ¿Se dan cuenta por qué es importante entender que el amor es respeto y amabilidad en todo lugar? Y eso fue una bofetada tremenda. Me puse de todos los colores, y eso que soy morochito. Por lo tanto, como dice un comentarista, el mensajero se puede convertir en un tropiezo para el mensaje. ¿Se entiende? Pablo en 2 Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Me encanta la expresión de Pablo: mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Cuánta mansedumbre y ternura de Cristo ven en mí las personas que no son creyentes? ¿Se evidencia en mí una diferencia real que muestra mi condición de sujeción a Cristo? ¿O usted es de los míos?
Póngale alas y pase por encima. Como usted sabe, el Señor nos permitió tener auto a mi familia. Y ahí me doy cuenta cómo el Señor prueba todo el tiempo este amor. Los que conducen, ¿no les pasa? No, ustedes no se enojan, no lo cierran. ¿O sí? ¿Y qué hacemos? Y nos le pegamos al lado, y le hacemos luces, y le tocamos bocina. ¿Y por qué Él tiene la culpa? Cuidado, sea amable, sea respetuoso. No significa ser ingenuo, ¿no? Un tonto. Pero sea respetuoso. Porque muy probablemente en algún momento usted se puede cruzar con esa persona y va a decir, ¿sabes? Ya sé quién sos vos. Vos me vas a venir a hablar de Cristo. ¿No te acordás que me rayaste el auto en el estacionamiento porque te quité el lugar? ¿Hay alguien aquí? Amén. No le rayen el auto a nadie. Segundo punto, el amor no busca lo suyo. Hay una inscripción en un cementerio en Inglaterra que dice: aquí yacen los restos de un miserable que vivió para sí, no se preocupó de otra cosa que acumular riquezas. ¿Dónde está él ahora y cómo le va? Nadie lo sabe y a nadie le importa. El amor no es egoísta. Ese es el principio que expone el apóstol Pablo cuando dice que no busca lo suyo. Está ligado evidentemente al anterior. Hubo un pastor y un erudito luterano llamado, de apellido Lenski, que vivió en Alemania y después se radicó en Estados Unidos, y él decía: cuando curemos el egoísmo, habremos vuelto a plantar el huerto del Edén. ¿Dónde radica o dónde está la raíz del problema de ser egoístas? Que nos lleva a tener por más alta estima mi voluntad que la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Saben por qué estoy usando tanto las referencias de las cartas paulinas? Porque hay algo que me impacta. Pablo nunca tergiversó y nunca transformó su mensaje. Siempre fue congruente con todas las iglesias. Y en todo lo que él creía, a todas les decía lo mismo. De una u otra forma, con uno u otro énfasis, les decía lo mismo. Es congruente. Ahora, ¿realmente podemos dejar de lado nuestro interés? Porque el amor siempre va a ir hacia el otro. Pero cuando va hacia el otro, en cierta medida también va orientado hacia mi alegría o hacia mi gozo. Entonces, ¿qué hago con eso? Cuando amamos, buscamos conseguir algo de la expresión de ese amor. Gratitud en nosotros mismos, obediencia, no sé. ¿Cómo lograr entonces expresar este amor de Dios? Bueno, siendo conscientes y realistas de nuestras necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Si el amor de Dios está verdaderamente en mí, me olvido de lo que yo quiero hacer y de lo que yo siento para comprender el amor. Porque puedo, lo voy a decir literalmente mejor. Si el amor de Dios está verdaderamente en mí, entonces me olvido de mí y de querer sentirme bien conmigo mismo. ¿Por qué? Porque comprendo que el amor que puedo llegar a expresar no es un mérito propio, sino que es un regalo y un don divino de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Entiendo mis necesidades, pero las dejo a un lado para entregarme por el bien del otro. ¿Por qué? Porque Dios no es egoísta y yo tampoco debería serlo. La iglesia de Corinto
veía a su prójimo más como un enemigo que como un prójimo. Y la iglesia tenía que vencer. Y era un enemigo a la cual la iglesia tenía que vencer, más que una persona a la que tenía que amar. ¿Se imagina lo difícil que era esa congregación? Que usted viniera al culto y tenía que estar usted atento a no hacerle nada al otro, porque el otro va y te acusa con los jueces paganos. ¿Se imaginan lo que era llevar un culto ahí? Todos queriendo sobreexaltar, todos queriendo cantar más fuerte que el otro. Pongámoslo en términos contemporáneos, gracias a Dios no pasa acá. Como si hubieran dos guitarristas y uno pone la guitarra más fuerte y el otro le sube, y el otro le sube, y le sube, y le sube, y le sube. ¿Qué refleja eso? Que evidentemente están buscando lo suyo. ¿Y qué dice Pablo? El amor de Dios no busca lo suyo. ¿Por qué? Porque se vuelve consciente de su necesidad y se entrega por la necesidad del otro. Voy a mi tercer punto. El amor no se enoja. Lo que quiere expresar aquí Pablo, el principio que se presenta acá, es que el amor no tiene arrebatos repentinos de emoción y de acción. Lo voy a decir de otra forma. El amor no se deja provocar. Ahora, no significa esto que no nos indignemos frente a las cuestiones de injusticia. Porque hay situaciones de injusticia que a nosotros nos enojan, nos frustran. Pero es una frustración o un egoísmo que radica en una causa injusta, en una acción injusta. Dice un comentarista, nos enojamos por lo que Dios se enoja. ¿Y cómo sabemos de qué se enoja Dios? Y vamos a la Biblia. ¿O no? ¿De qué se enojaba Pablo? Pablo se enojaba de la idolatría, Pablo se enojaba de la inmoralidad, Pablo se enojaba del mal uso que hacían de los dones espirituales, pero nunca Pablo se enojó ni tomó una causa contra él de manera personal. Y hay un pasaje que yo me había olvidado en el libro de Hechos, que es muy interesante. Hechos capítulo 23, versículo del 1 al 5. Entonces Pablo, mirando firmemente al concilio, dijo: varones hermanos, yo, habla Pablo, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Suena lindo el insulto, pero es un insulto. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Versículo 4. Los que estaban presentes le dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Miren lo que dice el versículo 5. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Se dan cuenta de la actitud de Pablo? Ignoraba que era un sacerdote. Pero es la misma actitud de David con Saúl. Los que están llevando el PMS hemos trabajado sobre Saúl. ¿Y cuál es la diferencia entre Saúl y David? O mejor, ¿cuál es una de las cuestiones de David frente a Saúl? Que nunca dejó de verlo como el ungido de Jehová. Y Pablo lo que hace aquí es reconocer que hay una autoridad mayor. Y él no lo toma personal. ¿Se comprende? Nos irritamos cuando otro tiene un beneficio o un reconocimiento. Pero porque creemos que nosotros tenemos derecho a recibir eso. Nosotros creemos que eso que le tocó al otro, eso bueno que le tocó al otro, nos debería corresponder a nosotros. Pero no al otro. ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué lo pusieron en blanco y a mí no?
no se enoja. ¿De qué sirve, por ejemplo, que les digamos a nuestras esposas que las amamos, pero en nuestro hogar vivimos irritados todo el tiempo? ¿Has sentido alguna vez irritación en la piel? Acá en San Juan creo que le dicen culebrilla, ¿puede ser? ¿Qué es esa sensación insoportable en la piel? ¿No? Y que pica y pica y pica y pica y es uno no puede estar sentado ni de pie ni con ropa, sin ropa, es horrible. ¿No? Es como una especie de varicela pero potencial. ¿Y qué hace uno con la irritación? Y a uno le da la sensación de rascarse, ¿no? Bueno, la actitud emocional de un amor que se enoja, que se irrita, es justamente eso. Nos da ansiedad por maltratar al otro, por hacerle algo al otro. ¿No le ha pasado? Entonces, ¿de qué nos sirve que les digamos a nuestras esposas que las amamos si vivimos irritados todo el tiempo en casa? Ay, pero esos niños no se callan. Ay, pero no puedo trabajar. Ay, pero mira esto, mira aquello. ¿De qué sirve que les digamos a nuestros hijos que los amamos si vivimos todo el tiempo irritados contra ellos porque los consideramos un estorbo en casa? ¿De qué sirve decir que yo amo la iglesia si cada vez que me piden algo a favor de su obra me enojo? ¿De qué sirve si me irrito? Pero no me pueden dejar en paz un fin de semana. ¿No les suena familiar esos arranques? Cuando nos irritamos, actuamos de maneras equivocadas. Tenga cuidado con esos arrancones. No reflejan el amor del Señor. Porque usted puede ser de aquellos que dicen, no, sí, pastor, yo me enojo y me irrito, pero después al toque me calmo. Usted al toque se puede calmar, pero la herida ya la dejó. Usted se puede calmar al toque, pero ya su hijo y su esposa están dañados por su arrancón. ¿Se entiende? Tengamos precaución con esos arrancones de ira. Porque no son más que bombas atómicas que explotamos en nuestros hogares. ¿Por qué nos irritamos? Porque no tenemos amor. El amor que lleva a la persona a salir de sí misma y a centrar su atención en el bienestar hacia otros es la única cura para el egoísmo. ¿Quiere dejar de ser egoísta? Sirva al otro. Voy a mi último punto. El amor no guarda rencor. ¿Me siguen hasta acá? Me irrité la garganta. Hubo una época, a mí me gusta mucho el cine, creo que también lo he dicho varias veces, hoy ha sido el día de las muchas veces que he dicho. Varias veces les he compartido que me gusta mucho el cine clásico es una cosa que me gusta, el cine en blanco y negro, ¿sí? Las películas de Chaplin me encantan. Usted va a decir, bueno, pero ni hablan. Yo soy encantado viendo a Charles Chaplin. El Ciudadano Kane, películas que ustedes estarán pensando. Películas clásicas del cine, ¿no? Pero hubo una época, obviamente el cine avanza, se reinventa y uno va envejeciendo. Y hay una época en el cine donde empezó todo este auge de los superhéroes, ¿no? ¿Cierto? Entonces empezó a salir que la película de Batman, que la película de Batman se despierta, Batman se duerme, Batman se acuesta, Batman vuelve y se levanta. Superman vuelve, Superman volvió a irse, Batman va y viene, ya viene ahorita, bueno, un montón de películas. Eso por el mundo de Marvel. Y por el mundo de DC Comics, perdón.
Y por el mundo de Marvel apareció Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk. Y hay algo interesante. Y hay algo que después de ver las películas, porque las he visto, aunque me da mucha gracia ya, a veces no las termino de ver, no sé si es porque estamos envejeciendo. Hay algo que me llama mucho la atención con la vida de los superhéroes. Me voy a centrar en 3 ejemplos rápidos: Capitán América, Iron Man y Hulk. Pero que es una generalidad dentro de los superhéroes. Siempre su poder y lo que hacen está ligado al pasado. Siempre lo que hacen radica en algo que pasó antes y que no curaron por completo. Capitán América, que en realidad debería decirse Capitán Norteamérica, es un hombre leal, es un militar, entonces era un hombre leal, íntegro, con convicciones, ¿no? Con principios, pero estaba ligado a su pasado, a un amorío que no fue, y siempre está claudicando en eso, porque está ligado a esa cuestión del pasado. Iron Man, la encarnación del egocentrismo en el cine. El superhéroe que tiene todo, es multimillonario, es famoso, no le falta nada. Cree que conquista el mundo, tiene su armadura y pelea. Y hay una escena en alguna de las películas: ¿y sin tu armadura qué sos? Y él dice: soy este, soy aquello, soy millonario. ¿De qué sirve? Y tenemos a Hulk. No sé si lo pronuncié bien. ¿Saben cuál es, no? Es en el que nos convertimos a veces cada uno de nosotros, ¿no? Y llega una escena en un momento donde está Hulk y le dice: Doctor Banner, por favor, necesitamos que se vuelva el hombre verde. Y le dicen: ¿cuál es su secreto? Mi secreto es siempre estar enojado y se transforma en verde. ¿Por qué guardamos rencor? La expresión que usa el apóstol Pablo, si me pueden ayudar, la expresión que usa el apóstol Pablo de que el amor no guarda rencor, es una expresión de finanzas, es una expresión contable. Es decir, que lo que Pablo está diciendo acá es que el amor no guarda rencor en el sentido de que no va anotando todas las faltas que uno va haciendo y realizando, y no va acumulando rencor. Me hizo esto, no me saludó, me miró mal, no me dieron regalo el día del niño. Y vamos guardando rencor, y vamos anotándolo, lo vamos ahí guardándolo, vamos dándole control G, vamos guardando en nuestra lista de Excel. ¿Por qué tenemos que guardar rencor? ¿Por qué tenemos que conservar cosas del pasado? ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Porque es que me las hace, las paga. El que las hace, no, es que me la hizo y la va a pagar. Yo se la tengo ahí guardadita. Ya va a necesitar algún día de mí. ¿No le suena algo muy familiar? Ya lo decía el querido Chespirito: la venganza nunca es buena para el alma. ¿Por qué guardamos rencor? Si el Señor no guardó rencor contra nosotros. Romanos capítulo 4, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpó de pecado. El apóstol Pablo está haciendo mención del Salmo 32, que dice: el Salmo 32 es conocido como el Salmo de la penitencia, el Salmo de la penitencia de David, cuando comete adulterio con Betsabé. Y dice el versículo 1 y 2: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué guardamos rencor si el Señor no lo guardó contra nosotros? ¿Por qué guardamos rencor contra nosotros si el Señor dijo consumado es? Termino con esta cita, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Enmárquelo, imprímalo y póngalo en su casa. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es impresionante lo que Pablo está expresando acá. Pablo dice: Dios por su propia voluntad envía a su Hijo. ¿Para qué? Para venir a decirles: ¿vieron? Por ser infieles, ahora vengo a castigarlos. Por ser desobedientes, va a venir el fuego eterno sobre ustedes. No. Dios por su propia voluntad designa a su Hijo para que nos reconciliemos con Él. Y quita el pecado. Y dice: el acta de decretos que estaba contra nosotros ya no está. Entonces, ¿por qué vos sí haces un acta de decretos contra el otro? Pero es que, pastor, usted no sabe lo que me hizo. Usted pecó y atentó contra Dios y merecía la ira de Dios. Pero Dios, en su propia voluntad, envió a su Hijo para amarnos y reconciliarnos con Él. Póngase de pie. Aquí estamos delante de ti. Y permítame leer una vez más el capítulo 4 y 5 de 1 de Corintios. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que quites de nosotros el rencor. Señor, examínanos. Examínanos. ¿Qué tal si ahí donde está dice: Señor, examíname? Señor, examíname. Porque, Señor, cuando me expongo a 1 de Corintios 13, creo que estoy fallando. Creo que estoy claudicando. Creo que algunas veces guardo más rencor que otras, pero guardo rencor. Es más, Señor, ¿sabes? Tengo una lista de reclamos contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos, contra mis jefes, contra mi hermano en la fe. Pero hoy vemos en Romanos y vemos en 2 de Corintios que vos nos llevaste cuenta de nuestros pecados, vos viniste a reconciliarnos, aun siendo tan viles y
tan pecadores. Hoy queremos decirte como David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Nuestro pecado ha sido cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Y el Señor nos entrega el ministerio de la reconciliación para reconciliarnos los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de encarnar este himno de amor en medio de nosotros, de expresarlo de manera pública al mundo. Señor, no permitas que seamos estorbo para tu mensaje. Ayúdanos a ser amables, ayúdanos a ser respetuosos. Pero por sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a que nuestros hogares pueda ser el laboratorio donde se perfecciona tu amor. Ayúdanos que en nuestros hogares se encarne la verdad de tu evangelio. Ayúdame, Señor, a pedir perdón, porque sé que me irrito fácilmente, porque sé que tengo reacciones impulsivas frente a mi esposa, frente a mis hijos, y estoy ignorando que ellos ven todo, Señor. Todo lo ven, todo lo repiten. Yo quiero ser como tú, Señor, porque sé que hay una familia, porque sé que hay personas, amigos que me ven, que tal vez ven en mí un ejemplo, pero yo no quiero que me vean a mí, quiero que te vean a ti. Te damos gracias en esta mañana y entregamos nuestro corazón delante de ti, pidiéndote que sigas obrando y que hagas de nosotros siervos útiles para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Le doy un aplauso al Señor en esta mañana.